Un tema muy relevante, uno de los motores importantes de nuestro país, que además es intensivo en capital humano, es decir, genera mucho empleo, es sin duda el sector turístico, y eso se combina, se intersecta también, por supuesto, con las necesidades de salud. Vimos la profunda discusión que tuvo el año pasado y antepasado Estados Unidos a propósito de que los servicios de salud en esa nación se han hecho realmente onerosos, y a propósito de ello hay un gran potencial para México en esta materia, un gran tema, un tema muy importante que además tendríamos que ver cuál es la visión de los candidatos en esta materia. Para hablar de ello, me da mucho gusto que me haya invitado esta mañana Carlos Pantoja, socio líder de la industria de construcción, hotelería y bienes raíces. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, mi querido Rodrigo, bienvenido a tu casa. Gracias. Buenos días a la audiencia. Pues vaya tema, ¿no? Un asunto muy relevante. Vemos que uno de los motores que sigue creciendo en México es el sector turístico. Y ya tenemos, digamos, cierto desarrollo en el turismo médico, pero es un potencial que a mí me da la impresión que ha sido todavía, hay mucho por delante, mucho camino que recorrer. Tienes toda la razón. La verdad es que México, todo el mundo lo sabemos, es una potencia turística mundial. Estaremos tal vez rankeados este año. En el 8, ¿no? Séptimo, si bien nos va. Sí. Seguramente estaremos muy cerca del 7. 35 millones de turistas han visitado el país, una derrama económica importante, un sector pujante, todo se ha hecho muy bien. Pero hay retos, y uno de ellos es cómo hacer que los turistas que nos visiten aumenten el número, pero también en la derrama que deja cada uno de ellos en el país. Y una forma de hacer esto es precisamente diversificar la oferta. Y una oferta relevante es el turismo médico, porque ese es un turismo de alto poder adquisitivo y donde las estancias pueden ser más prolongadas y la derrama económica por turista ingresante al país puede ser mucho mejor. Y cuando hablamos y tienes razón, la verdad es que ha habido ciertos esfuerzos, pero no hay una oferta consolidada aún, ni una industria completamente consolidada. Y esto, cuando hablamos de turismo médico, a lo mejor vale la pena que lo diferenciemos, porque hay varios sectores. Uno es turismo salud, que tiene que ver con las curas, con las hospitalizaciones, con los tratamientos de salud como tal. Este es un turismo, digamos, responde más a un tema reactivo, pero también hay un turismo de wellness, de bienestar, que tiene que ver con pues las nuevas tendencias espirituales, los spas, las desintoxicaciones, tratamientos de obesidad, belleza, que también van muy aparejadas a una oferta turística que probablemente ya existe en México. Entonces, cuando hablamos de todo este turismo de salud o turismo médico, en realidad nos estamos refiriendo tanto al turismo de salud como al turismo de bienestar, de wellness, y estos que están creciendo a tasas del 20% anuales. Entonces, hay un gran potencial y una gran oportunidad para México en este tema en particular. ¿Por qué México es relevante o podría ser muy relevante justamente cuando hablamos de turismo médico? Pues hay varios factores. El primero, y tú ya bien lo decías, Estados Unidos, la cercanía geográfica con Estados Unidos y Canadá. Y Estados Unidos, aunque tiene la mejor infraestructura mundial, los servicios se han vuelto realmente caros. Por ejemplo, si tiene una cirugía menor o incluso temas dentales, pues México es incomparablemente barato y tenemos muy buena calidad, ¿no? Claro. Y eso pues podría ser interesante para, digamos, un paquete de reglas en las muelas en México, y además para hacer una buena vacación. Suena un poco elaborado, pero no lo es tanto. No, tienes toda la razón. O sea, bueno, y evidentemente la cercanía geográfica nos ayuda, inclusive con Canadá mismo. Canadá, que aunque tiene un sistema de salud general, gratuito, bueno, el problema es que tiene mucho tiempo de espera. Claro. Entonces, si combinas eso, más tipo de cambio, más la infraestructura que existe en México, porque en México hay muy buena práctica y el médica, talento, ¿no? Exactamente. talento, claro, y todos esos factores, pues hace como que México sea un clúster natural para de alguna forma captar esas necesidades que están existiendo, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, para que justamente vengan y tomen esa opción en México como tal. Entonces, hay mucho potencial en ese sentido. Inclusive ha habido clústeres en México que seguramente informales, porque todo esto ha surgido por parte del empresariado. Hay evidentemente algunos lineamientos de sector, yo he tenido entrevistas con ellos, funcionarios muy capaces, pero están tratando de entender debería ser la oferta de México en esta industria en particular, para de ahí hacer la promoción y generar también las certificaciones que se requieren, ¿no? Cuando hablemos de turismo médico, por ejemplo, en Estados Unidos existe un organismo regulador que es el Joint Commission, que si no tienes esa certificación, por supuesto, ni siquiera debería estar ofertando esos servicios.
y también hemos tenido casos en México en donde desafortunadamente ha sucedido que hay prestadores de servicios en el sector que no necesariamente tienen la certificación. Entonces hay que alinear todos esos factores para que este sea un sector pujante y que pueda contribuir a la riqueza del país, ¿no? Claro, veía datos que traes a colación de ProMéxico y menciona que en atención médica de extranjeros en México atendió 1.200.000 pacientes, solo detrás de Tailandia 1.800.000, y eso habla de, es decir, si un país como Tailandia en el sudeste asiático tiene esta cantidad, México ya 1.2 millones, y no parecería que, como ya lo mencionas, hay una buena labor de la Secretaría de Turismo, hay cierta continuidad con algunos temas, todavía podría potenciarse más, ¿no? Es decir, yo creo que considerando el mercado de los Estados Unidos y Canadá, de toda la región Norteamérica, más los europeos que pudiesen llegar a venir o de América Latina, pues habla de un número que podría, sin temor a equivocarme, casi duplicarse, ¿no? Si nos alineamos todavía un poco mejor, como ya lo mencionas. Sí, por supuesto. Hay otros aspectos muy relevantes que considerar. Uno es la longevidad de la población mundial, ¿no? Claro. Por supuesto, cada vez se puede vivir más en este mundo y eso requiere ofertas adicionales como turismo para gente mayor, casas de residencia, diagnósticos prematuros para gente de tercera edad, en donde pudiera haber, y ya existe en México, oferta que empieza a captar ese tipo de población. Por supuesto, hay muchas otras cosas que hacer. No hay datos exactos porque no se mide el turismo médico como tal en México, ¿no? Claro. Se mide el turismo en general. Pero hay aproximaciones que indican que probablemente esto representa 6.000 millones de dólares de entrada de divisas al país de manera anual. Entonces, podrás imaginar que hay un sector muy relevante que considerar. Y recientemente me contaba un empresario, hay clústeres en México, principalmente en Tijuana y en Jalisco localizados, algunos en Yucatán, Quintana Roo, que están siendo justamente, están dedicándose a esta vocación de atender el turismo o a los turistas que requieren algún tratamiento médico, y alguno de ellos me decía, estamos creando una tecnología o estamos implementando una tecnología aquí en Jalisco en donde hay un médico en Houston que está viendo un monitor y está operando una máquina y el paciente está operando aquí en Jalisco. Y entonces, a través de toda esta tecnología puedes tener una operación, no necesariamente de alto riesgo, pero una operación relativamente sencilla, donde la gente viene un americano, se espera en un buen hotel o un buen hospital en Jalisco, se opera y puede quedarse 15 días a descansar con todos los servicios de rehabilitación, de hacer mucho menos traumático la postoperación. O hacerlo frente a la playa, o sea, digamos que... Claro, por ¿no? supuesto. En Entonces, algún... como ves, esto puede haber una potencialización importantísima al sector y hay que explorar todas estas opciones. ¿Y cómo estará el tema de los seguros? Porque pues en Estados Unidos obviamente todo el mundo tienen en promedio 7, 8 seguros y seguramente podría ser atractivo tener ya acuerdos corporativos de gran escala con las aseguradoras para que pues tendrían un premium los pacientes que vinieran, porque podrían tener una vacación y un costo más asequible para las aseguradoras, ¿no? Coincido 100%. De hecho, yo sé que Sectur está haciendo cabildeo justamente con las aseguradoras en Estados Unidos, y no solo con ellos, sino con los grandes sindicatos, que normalmente muchos de ellos tienen autoseguros. Y entonces, Claro. ellos que tienen una población importante laboral, se están estableciendo ya ciertas conexiones y convenios justamente para que se haga de esa manera. Inclusive ya hay algunos tour charters en donde se traen un avión, 100 americanos o canadienses, se operan en México, se quedan una semana descansando y después regresan a México en un BTP, digamos. Entonces, sí, por supuesto que hay que atacar el mercado, entender las alianzas, y para eso es muy importante que se defina una política de turismo médico en México que ataque dos cosas. ¿Qué nicho vamos justamente a ofertar y qué parte de la cadena de valor de todo el sector? Porque como te dije, hay diversos nichos, tanto el turismo de bienestar como el turismo médico de salud, en donde no es lo mismo hacer un tratamiento odontológico, donde hemos sido muy exitosos en México ofertándolo a extranjeros, a una cirugía de corazón abierto o un trasplante. Evidentemente hay un espectro
muy relevante de oportunidades en donde hay que elegir dónde somos buenos, en qué lo podemos hacer muy bien. O porque, por ejemplo, en temas cardíacos los mexicanos somos particulares. Es decir, el talento médico que hay en México es muy desarrollado, es ampliamente reconocido por el mundo. Incluso la buena gestión que se ha dado en COFEPRIS y que se dio pues en años anteriores permite, por ejemplo, que ya los stents en el tema cardíaco se aprueben de manera más rápida, nos hace más competitivos frente a Houston, ¿no? Ya no es tan común que veas que alguien se fue a operar a Houston del corazón, que era en esencia porque no había los últimos modelos aprobados. Y entonces alinear eso, ¿no? Porque quizás el talento ya está, simplemente es que no lo hemos podido alinear, digamos, con esa oferta específica, con una oferta específica y con la demanda que ya existe. Justo, por eso es muy importante definir en qué nicho podemos tener una ventaja competitiva clara, generar los canales, establecer las certificaciones que se requieren y hacer la promoción debida. Entonces, este esfuerzo ha venido preponderantemente de los empresarios, pero necesitamos también ayuda del gobierno para alinear todos estos elementos y que haya un embate relevante de México en este segmento. Y sin duda, pues lo que ya había mencionado el propio secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, que es, independientemente de la aprobación de la cannabis, sería otro ángulo de negocio, porque sí que lo habría desde un punto de vista de la utilización médica, pero más allá de ello, el tema de la seguridad, ¿no? Porque ahí sí a todo el sector turístico, mandar buenas señales en materia de seguridad en los principales destinos y alineado es digamos el primer paso que se tiene que dar, que yo creo que hasta ahora pues seguimos teniendo este flujo de turistas importante, pero esa parte no se puede descomponer, ¿no? Los estados que son los principales destinos, Quintana Roo, Baja California, tienen que estar Baja California Sur, tienen que estar totalmente Nayarit blindados. Sí, no puede pasar ni una mosca por ahí. No, coincido 100% contigo y creo que por eso esto es una muy buena alternativa a todos los riesgos que la industria turística enfrenta en general, que tiene que ver con la seguridad, catástrofes naturales, etcétera. Y este podría ser una alternativa que depende de ello, pero no necesariamente con una correlación tan importante como el resto del turismo, ¿no? Pues Carlos, como siempre, un gusto, un tema muy importante que seguiremos hablando. Buena parte de esta información, como siempre, supongo la podemos encontrar en la página de Deloitte. Sí, estamos haciendo justamente un estudio que compartiremos con todo tu público. Lo pueden consultar en www.deloitte.com/MX. Ahí hay mucha información al respecto y seguramente pues podremos ayudarles si hubiese una duda adicional. Muchas gracias, Rodrigo, por tu tiempo. Gracias. Ahí escuchamos a Carlos Pantoja, socio líder de la industria de construcción, hotelería y bienes raíces.